¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente ya estamos aquí con todos ustedes. Muchas gracias por esperar a que los problemas técnicos y la lluvia y las malas vibras no nos dejen empezar a discutir sobre estos temas que para todas nosotras son muy importantes. Yo soy Gloria Careaga, coordino la Fundación Arcoíris, que es quien está coordinando esta actividad, y tenemos esta tarde con nosotros para este diálogo a 4 compañeras feministas que desde cada una de sus ópticas van a estarnos compartiendo sus puntos de vista, las dudas, interrogantes que cada una de nosotras tenemos en torno al trabajo sexual. Tenemos a Natalia Lane, que muchas de ustedes las conocen, que es una compañera trans muy activista dentro del movimiento LGBT en nuestro país. A Laura Olivia Montes. Tenemos a Vanessa González Rizo, que nos acompaña desde Cancún. Allá está disfrutando de del mar, del olor a mar y del calor. Y a Julia Escalante de Aro. Entre nosotras 5 vamos a tratar de llevar una conversación tranquila para saber desde dónde nosotras estamos mirando las discusiones que alrededor del trabajo sexual se han dado al interior del movimiento feminista, sobre todo en los últimos tiempos. Y yo empezaría preguntándoles, en los últimos años yo lo que miro es que se han levantado muchos debates al interior del movimiento feminista alrededor del trabajo sexual. En México no ha sido extraño que esto haya causado incluso varias ámpulas en los espacios en donde nos encontramos y a veces hasta en las redes. Pareciera de pronto que hay 2 posturas antagónicas, pero yo no estoy segura de que sea así. ¿Cómo la ven ustedes? No sé si si quieres empezar tú, Julia, ¿cómo ves la situación de estas posturas que aparentemente se confrontan Yo creo, Gloria, cotidianamente? que justo, o sea, nos han orillado a vernos en 2 posturas, pero creo que también hay como todo un abanico de grises entre esos polos, y esos grises creo que se escuchan poco y que valdría la pena tener como más estos espacios de diálogo, de construcción, no de descalificación o de intentar imponer una u otra postura, ¿no? Sino algo en lo que todas estamos de acuerdo es en que queremos una vida libre de violencia para las mujeres, en que queremos que todas podamos ejercer libremente nuestra sexualidad, que podamos además tener libertad para decidir en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, esos son nuestros temas de confluencia. Entonces, partiendo de ahí, tendríamos que trabajar para construir eso, ¿no? Entonces, yo me niego incluso a ponerme en una postura, ¿no? O sea, me pienso en la impostura, en que no me quiero colocar en esos extremos, ¿no? ¿Y tú, Laura, cómo la ves? Hola, muy buenas tardes a todas. Pues coincido totalmente con la visión que tiene Julia. Me parece que no es blanco y negro. Sí considero que es muy importante escuchar y analizar todas las voces para poderle entrar a una discusión que tiene que ver mucho y totalmente con los derechos humanos de las mujeres y con los temas feministas que nos han convocado siempre. En ese sentido, yo sí ubico que desde el feminismo interseccional es como podemos dar discusiones que aporten principalmente al tema de derechos humanos y también a todo lo que tiene que ver con reconocer el derecho a decidir de las personas sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre todo lo que tiene que ver con la forma en la que se desenvuelven en el mundo. Y entonces, a mí me parece que es importante, y por eso agradezco mucho el espacio que nos estás dando, reconocernos en toda esta diversidad de posturas, en toda esta abanico, como bien lo dijo Julia,
para poder llegar a puntos de acuerdo y principalmente ir avanzando en una agenda que yo sí considero que es importante avanzar. Es importante reconocernos y sobre todo pues no caer en desencuentros, porque eso debilita fuertemente lo que es el movimiento feminista aquí en nuestro país. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Laura. Natalia, ¿cómo lo ves tú? Hola, comadres, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, antes de fijar una postura respecto a esto, primero pues quiero compartirles un poco de mi experiencia para quienes no me conocen. Pues mi nombre es Natalia, soy trabajadora sexual desde hace 10 años en calle, soy una mujer trans y desde hace aproximadamente 5 años he estado involucrada en el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que es una organización que acompaña y defiende los derechos humanos de las mujeres trans, de las trabajadoras sexuales, de las mujeres trans que viven con VIH y que están en contextos de precarización, ¿no? Y bueno, yo lo que podría decir es que es importante asumir de alguna forma que estos antagonismos no solamente se están dando en términos del trabajo sexual, sino incluso también en la existencia y la validez de las identidades trans, ¿no? A mí me parece que esta postura de, primero, tendríamos que enunciarla, el abolicionismo, decirlo como tal, este abolicionismo que considera que el trabajo sexual no es un trabajo porque reproduce prácticas patriarcales, como si todo en este jodido mundo no lo reproduciera, ¿no? Y la otra postura que es el regulacionismo, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores sexuales y les trabajadores sexuales, porque creo que aquí también estamos un poco olvidando que también existen hombres que ejercen el trabajo sexual, hombres cisgénero, hombres trans, personas no binarias, incluso mujeres lesbianas que también ejercen el trabajo sexual y hombres homosexuales. Entonces creo que justo esta realidad es mucho más compleja, es heterogénea, tiene múltiples matices, como bien lo comentaban mi querida Julia y Laura, y creo que es importante asumir posturas porque cuando no asumimos posturas nos volvemos cómplices de la criminalización al trabajo sexual, a las trabajadoras sexuales que están en la calle. Nos volvemos cómplices a las violaciones a derechos humanos de las trabajadoras sexuales, al no reconocimiento de nuestra actividad como una actividad como cualquier otra. Y bueno, en general yo les puedo decir que estos 10 años que llevo ejerciendo el trabajo sexual, he tenido experiencias positivas, negativas, como en cualquier otro trabajo, como si estuviera en un call center, como si estuviera trabajando en un despacho de abogadas. Y creo que justo es importante generar estos diálogos para poder articular esfuerzos. Lo que yo sí les puedo decir desde mi experiencia es que hoy, ante la pandemia, ante estos momentos de crisis, no solo de salud, sino también dentro de los feminismos, donde se cuestiona la identidad de las mujeres trans, donde se cuestiona el trabajo de las trabajadoras sexuales, pues las que hemos estado saliendo a dar la cara por estas mujeres, estas compañeras, hemos sido las organizaciones de base comunitaria, ¿no? Las organizaciones que trabajamos desde hace muchos años con estas poblaciones. Entonces yo creo que es importante empezar como dicen, a no ser cómplices de esos silencios y sobre todo tratar de entender que hay diferentes realidades que nos atraviesan, ¿no? Y que dentro de los feminismos, pues debemos de tener esta capacidad de poder escuchar las voces que también históricamente han sido silenciadas. Muchas gracias, Natalia. Vanessa, ¿tú cómo ves la situación, esta confrontación de pronto en la que nos quieren colocar? Bueno, yo creo que, bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la posibilidad de dialogar con ustedes.
agradecer muchísimo como la espontaneidad con la que surge esta conversa, porque pues así a partir de unos comentarios en Facebook como que decidimos construirla. Agradezco mucho que esté Natalia aquí, porque me parece que es fundamental pues compartir con alguien que hace lo que hablamos, ¿no? O sea, justo parte de lo que decían las compañeras antes en relación a los privilegios de quienes sentadas aquí hablamos de algo que podemos conocer un poco, pero que se nos escurre, ¿no? Que escapa en algún lugar a nuestra comprensión y a nuestra posibilidad de ponerle palabra también, ¿no? Yo creo que hay algo que sería también muy importante y que lo comentaba yo cuando estábamos pensando en este espacio de diálogo en relación al trabajo sexual, que es que necesitamos tener menos charlas sobre el trabajo sexual y más charlas desde el trabajo sexual. Yo creo que lo que sería muy importante es poder escuchar a las, les, los, lis trabajadores sexuales, porque a mí me parece que dentro de toda esta dificultad y gran dicotomía que hay, también las feministas nos colocamos en un lugar como si nosotras supiéramos algo, como si nosotras tuviéramos respuestas frente a los grandes problemas, como si las abolicionistas en ese sitio en el que se colocan fuesen las que tuvieran la gran verdad y son ellas las que van a proteger a las pobres personas trabajadoras sexuales. Y esa postura que coloca a las poblaciones como víctimas o como necesitadas de cuidados especiales, pues a mí es una postura que no me gusta. Me parece que las personas tenemos agencias y que cada una va dentro de este lugar horrendo que señala Natalia en relación a la explotación, el capitalismo y todo lo que se hace sobre nuestros cuerpos, pues cada una va sorteando como va pudiendo, ¿no? Y si hacemos un análisis completo de esto, que quizá más adelante podamos insistir, va a ir aflorando parte de todo esto que se va viviendo como mujeres en distintos ámbitos laborales y por supuesto que también en el trabajo sexual, que quizá Natalia nos pueda compartir más de cuáles son las necesidades específicas de ellas, ¿no? Me callo aquí. Gracias, Vanessa. Pero a mí lo que me llama la atención es que realmente resulte un tema tan polémico, que resulte tan fuerte que parece que vamos a romper el feminismo. O sea, que precisamente esta visión de que somos dos fuerzas confrontadas, pareciera que posibilita esta idea de que vamos a romper un movimiento que ha construido realmente tanto durante tantos años. ¿Por qué creen ustedes que genera una polémica tan fuerte? O sea, ¿cuál es ahí el nódulo que hace que esta cuestión sea tan confrontada? Sí, que nos ponga en una confrontación tan difícil, ¿no? Porque en muchos espacios resulta prácticamente imposible hablar del tema. Entonces, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que está ahí? Fíjate que yo lo he conversado, ¿no? Con mis colegas que tienen como esa postura y luego pienso cómo dentro de los o sea, cómo justo estas posturas fundamentalistas incluso están dentro de nuestro movimiento, ¿no? Como, o sea, estamos como en los absolutos y te colocas desde el absoluto sin problematizar, sin empatizar, sin una escucha activa al otro o a la otra, ¿no? Pero justo ese es como el tabú, ¿no? No hablemos del tema porque vamos a acabar deschongadas, ¿no? O porque se va a romper este espacio de armonía que tenemos, ¿no? Pero entonces lo que dice Natalia es lo que a mí me ha hecho sentido en todo este tema, ¿no? Entonces, si yo no hablo, si yo no digo, si yo permito, si me vuelvo cómplice, ¿no? O sea, cómplice de la vulneración a los derechos
las compañeras y los compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente puede generar muchas rupturas y puede generar muchos descalabros al interior, pero basta ya, ¿no? O sea, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo con madurez, con sensatez, con tranquilidad, con escucha y no para convencernos. Por eso yo decía que bueno que no estamos solamente nosotras comadres y que Natalia aceptó estar entre nosotras, ¿no? O sea, tenemos que conversar con ellas, tenemos que escucharlas a ellas y tenemos que dejar de ser las defensoras de las causas de los otros y las otras, ¿no? No necesitan, creo, ¿no? Yo, a mí me suena mucho lo que comenta Vanessa sobre el tema del tutelaje. Y creo que eso regularmente pasa mucho en estos grupos que de alguna manera hemos vivido vidas periféricas, ¿no? Las mujeres trans, las personas trabajadoras sexuales, las personas racializadas, las personas con discapacidad. Creo que ahí hay una especie de tutelaje donde aquellas personas, al menos dentro de algunos feminismos fundamentalistas, reaccionarios, pues se asumen esta posición de superioridad moral, ¿no? Y superioridad ética, y se empiezan a reforzar estos discursos de revictimización, donde parece que las trabajadoras sexuales somos las buenas víctimas, ¿no? Las víctimas perfectas, donde el trabajo sexual es ese lugar oscuro, vacío, lúgubre, donde no hay posibilidades de alegría, donde no hay posibilidad de agencia, donde no hay capacidad de decisión. Y yo recuerdo mucho que a lo largo de estos años, yo ejerciendo el trabajo sexual en calle, me he dado cuenta que muchos clientes me han preguntado por qué caí en el trabajo sexual, ¿no? Como si caer en el trabajo sexual fuera el abismo más oscuro, ¿no? Y más triste. Pero también me lo he encontrado en otros espacios donde, espacios académicos donde me dicen, ¿por qué si eres tan inteligente ejerces el trabajo sexual? Y yo les digo, justamente porque soy inteligente, ejerzo el trabajo sexual, porque creo que a veces estas dinámicas de explotación de las que justo hablaba Vanessa, donde las lógicas capitalistas de un capitalismo voraz que ve los cuerpos como cuerpos productibles, como cuerpos que tienen que producir constantemente, solo vemos la explotación en eso, ¿no? En el cuerpo de las y los trabajadores sexuales. Y aquí, respondiendo un poco a lo que comenta Gloria sobre qué hay detrás, yo veo dos fenómenos muy interesantes. Y uno es el hartazgo que tenemos todas las mujeres, la diversidad de mujeres que somos. Mujeres trans, mujeres cis, mujeres negras, mujeres indígenas, niñas, adolescentes. Y prueba de ello es la pasada movilización del 8 de marzo, ¿no? Donde miles y miles y miles y miles de mujeres marchamos para que se reconozca que vivimos en un país y en una América Latina feminicida, en una América Latina que asesina a sus mujeres, que tortura a sus mujeres, que las viola, que las constantemente está agrediendo. Entonces creo que a veces estas posturas desde los feminismos abolicionistas creo que vienen de este hartazgo, ¿no? De esta especie de radicalidad, que yo en realidad no le veo mucha radicalidad a condenar y tutelar a las trabajadoras sexuales o decir que las mujeres trans no somos mujeres, porque no me parece que hay algo más radical que amar a una mujer con pene. Ese es mi punto de vista. Yo creo que eso es algo muy radical. Y creo que por un lado está este hartazgo, ¿no? De la diversidad de mujeres que somos. Entonces, a veces asumimos esas posturas sin escuchar justamente lo que menciona Julia sobre las voces de quienes encarnan estas experiencias, de quienes viven estas experiencias. Y por otro lado, creo que también tiene que ver con un tema de la sexualidad en sí, ¿no? Nos han enseñado que nuestros cuerpos, que nuestra sexualidad, que nuestro erotismo es algo que tiene que estar en cuatro paredes, ¿no? Que no tiene que ser público, que no puede ser accesible, que incluso dentro de los
feminismos, también hay como esta posición de que solo hay una forma reproductiva o una forma de sexualidad, ¿no? Incluso dentro de las relaciones lésbicas o bisexuales. Entonces creo que también eso no abona la discusión, porque justo cuando a una persona te acercas y reconoce en ti esa persona que tú explotas tu capital erótico o apelas explotas en el sentido de obtener económicamente una ganancia por un servicio que ofreces, ¿no? Que exploras este capital erótico, parece que el mundo se rompe, ¿no? Que las ideas se rompen y que eso no puede ser posible porque venimos justamente educadas desde estos feminismos donde la sexualización de las mujeres es una forma de violencia patriarcal, pero tampoco lo vemos desde la otra mirada, ¿no? Desde la capacidad de agencia, desde la capacidad de decir, yo, Natalia, como trabajadora sexual, puedo sentir placer, atender a un cliente, puedo sentir placer en mi trabajo, me puede generar una satisfacción y también recibir económicamente una ganancia por ello, ¿no? Entonces creo que justo también descolocar aquí la idea de que el trabajo sexual libre, autónomo e independiente es lo mismo que la trata, ¿no? Que la trata de personas con fines de explotación sexual, algo que las y los trabajadores sexuales a lo largo de muchos años nos hemos posicionado totalmente en contra. Sabemos que existe la trata, sabemos que existen estructuras y redes que condenan a la violencia sexual a miles de niñas, adolescentes, niños, personas obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o de algún bien material. Entonces creo que por ese lado tenemos que mirar estas realidades y también entender que estamos en un momento en el que son diálogos que apenas estamos tratando de entender, son diálogos que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Entonces, a mí me parece que estos espacios son muy importantes para escuchar nuestras voces, escuchar las voces y las experiencias de las trabajadoras sexuales y mirar de una forma interseccional, justo estos feminismos interseccionales que miran a las mujeres y a los sujetos y sujetas como una serie de entidades que están atravesadas no solo por el género, sino también por nuestra etnicidad, por nuestra clase social, por nuestros orígenes. Entonces creo que es importante articularlo también desde esta manera. Yo veo que, yo podría decir que en el trabajo feminista, yo identifico que uno de los trabajos feministas de más larga data ha sido la violencia contra las mujeres. Y sin embargo, a mí realmente me parecía que no era necesario meterme en ese tema porque había un montón de organizaciones y personas trabajando sobre eso. Pero en una reunión que tuvimos a mí me sorprendió porque precisamente una de las demandas constantes que nosotras tenemos como feministas es la no revictimización. No revictimices, ¿no? Y a mí me parece que sin darnos cuenta muchas veces nos tropezamos y caemos en esa situación. ¿En cuántas veces cuando estamos trabajando con mujeres violentadas tratamos precisamente de esto de lo que estábamos hablando hace rato, de protegerlas y de orientarlas sobre lo que deben hacer? Yo recuerdo, y eso me quedó muy, muy grabado en la mente, que una compañera que trabajaba con mujeres víctimas de violencia decía, es que ya tengo 6 meses trabajando con esta mujer y no se quiere separar, no he logrado que se separe. Entonces yo decía, pero es que a lo mejor no se quiere separar, ¿no? Entonces es ahí, ¿dónde está la escucha? ¿No? Y justo en una investigación que yo hice sobre violencia, encontré que la separación era uno de los detonantes más importantes de la violencia contra las mujeres. Cuando una mujer dice, me voy a separar, puede arder Troya y te pueden matar por eso, ¿no? Y incluso había un índice más alto de mujeres que habían sido asesinadas porque se habían separado que las que se habían divorciado. Entonces yo dije, ¿qué pasa aquí? Entonces, ahí me parece que tenemos como varias interrogantes que tendríamos que pensar
bueno, ¿cuál es desde dónde estamos mirando a esas otras personas? ¿Desde dónde nosotras estamos pensando en el empoderamiento, no? Y esto que decía Natalia, efectivamente, el buscar ocultar la sexualidad, ¿no? A pesar de que lo tenemos en todos los programas de televisión, en todos los comerciales, o sea, en todos los problemas sociales que estamos enfrentando, que ya mencionaba ahorita Natalia, ahí está la sexualidad permanentemente y sin embargo no queremos hablar de ello, no queremos exhibirlo. Y me parece que efectivamente, si nosotros estamos hablando de explotación, ¿no? Yo digo, pues la explotación es un campo tan amplio, ¿no? Que tiene que ver con las personas migrantes y prácticamente con todas las áreas del trabajo. Y que entonces esta explotación específicamente de lo genital, yo no sé si eso nos mete tanto ruido que no podamos, ¿no? Y un tercer punto que quiero señalar es, ¿tienen ustedes, compañeras, amigas trabajadoras sexuales? ¿Comparten con ellas? ¿Han tenido la oportunidad de conocerlas, de ir más allá incluso del trabajo sexual, de conocerlas más personalmente y saber qué pasa con sus hijos, qué pasa con sus drogas de mantener o comprar una vivienda? Yo conozco algunas que son abuelas, ¿no? Entonces, como que ¿desde dónde damos esa posibilidad de humanizar también a las trabajadoras sexuales y de conocerlas como personas y no estarlas viendo en esa postura refractaria donde no me toques, no te me acerques, ¿no? Pero al mismo tiempo yo te protejo? Eso me parece como tan complicado de comprender, pues, ¿no? Laura, tú querías decir algo. Sí, Gloria, en ese sentido, escuchándolas, a mí me parece que todas estas interpretaciones finalmente de lo que nosotros empezamos como feministas a tener como la postura, parte también mucho de un lugar ontológico en el que nos posicionamos, ¿no? Cómo queremos ver, según nuestras experiencias, nuestras historias de vida, todo este tema que tiene que ver con el trabajo sexual. Evidentemente, ahí en el camino, muchos discursos pues van justo eso, ¿no? Van discriminando, van haciendo estigma, van violentando derechos y demás cosas. Y creo que por este afán proteccionista es que muchas veces no veas que te llevan a hacer tal cosa y que no tiene nada que ver con opresión, sino que finalmente, como lo decía al principio, tienen que ver con tu derecho a decidir. Está poniendo lento tu internet, Olivia. Libremente sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Sin embargo, sí hay toda voluntad, en condición humana, y en lo que es entendemos que... Ah, ok, a ver, déjame ver. A ver, si quieres le doy la palabra a Vanessa mientras y regresamos contigo, Olivia, ahorita. ¿Vale? Bueno, yo lo que quería compartir en relación a lo que han venido diciendo las compañeras es como poner un acento en algo que decía Natalia y que a mí me parece crucial como para tratar de profundizar en esto, y es la idea de cuerpo y el ejercicio de la sexualidad. Porque como que en torno al cuerpo de las mujeres ha habido cantidad de surcos y de marcas y de dolores, ¿no? Y parecería que también en torno al cuerpo de las mujeres hay como una necesidad de ponerlo en un sitio como inmaculado, como de cuidado, como de virginidad, en fin, ¿no? Esta gran división que tenemos entre
las mujeres madres, abnegadas, etcétera, etcétera, y las mujeres locas, de cascos ligeros, yo qué sé, ¿no? Todas estas eufemismos, ¿no? Putas, zorras, etcétera, ¿no? Son como las dos grandes divisiones en relación a las mujeres con las que hemos venido trabajando y tratando de hacer algo las feministas. Y me parece que allí estamos cayendo en trampas que tienen que ver con esa invitación que se hace desde lo social a colocarnos como objetos. Por eso creo que socialmente y en términos generales es tan difícil humanizar a una persona trabajadora sexual, porque es como si esa persona solo pudiera ser objeto por ese trabajo que o ha decidido hacer o está ejerciendo por la razón que sea, pero en el momento en el que se pone en ese sitio del trabajo sexual, se objetiviza, y entonces las feministas además que bueno, ahorita pues no podríamos ni siquiera hablar de el feminismo, ¿no? Sino los feminismos. En estos feminismos creo que algo que es muy potente también está toda esta idea de un feminismo que no logra ser interseccional, que no logra ser como transfeminista, y que entonces se transforma en un feminismo colonizador, que es el feminismo que no se cuestiona. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos algunas, yo trataría de excluirme, pero quizá no siempre lo logro, ¿no? ¿Por qué estamos en este lugar colonizador sobre el cuerpo de otras? ¿Desde qué lugar ejercemos ese poder? Incluso ahora, incluso en esta mesa, ¿no? ¿Desde qué lugar estoy hablando yo? ¿Y con qué autoridad lo hago yo si jamás he trabajado sexualmente? Al menos no por dinero, ¿no? He trabajado sexualmente desde otros ámbitos, pero no me han pagado por ello. Y pues en realidad esa también es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Creo que justo ahora que los feminismos están teniendo una división tan dura, porque a mí sí me parece que hay que enfatizar que aunque nosotras queramos dialogar y aunque nosotras queramos conversar el tema y nuestra postura sea una postura en donde tenemos que abrir espacios de diálogo como para que no sean las confrontaciones. Salud, pues, ya que estamos. Nada más cierro con esto y las dejo hablar. Creo que sí es importante también decir que hay posturas que desde el lugar en el que se colocan es desde un lugar de verdad en el habla que a mí me pone muy nerviosa. En donde se hacen grandes generalizaciones como si todas las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales fuesen X, y no se pueden ver los matices, no se pueden ver los contextos, no se pueden ver las distintas historias, y ahí sí va a salir mi vena psicoanalítica de algo que me parece que es muy importante, que es pensar a cada persona en el instante en el que está enunciando su decir, y no tratar de hacer universalizaciones desde discursos que lo que buscan es ejercer cierta autoridad, cualquiera que sea, moral, el discurso científico, el discurso de las feministas desde el escritorio, el discurso... A mí eso me parece realmente central. Me parece que hacer estos cruces en relación a los contextos y también dejar claro que sí es cierto que ahora en relación a los cuerpos y las cuerpas y les cuerpes hay una cantidad como si hubiera una necesidad en el mundo actual de colocar y otra vez volver a encasillar a las personas. Como que las personas hemos salido a lugares en donde ni las teóricas ni los teóricos nos logran como ir cerrando. Entonces ahora, pues sí, hay una gran dificultad de convivir con movimientos y personas que creen que tienen la verdad, por un lado, y por el otro, que no logran aceptar como esta movilidad que ha tenido el mundo, como este otro lugar, un lugar nuevo, un lugar distinto, en donde las personas, es más, yo me animaría a decir que hasta tendríamos que
cuestionar la idea de sexo y de género, pero quizá ya me estoy yendo muy para allá, ¿no? Pero esa es una postura que yo tengo. O sea, yo sí creo que sería mucho mejor podernos relacionar entre personas que entre géneros. Yo sé que estoy hablando de grandes utopías, pues, y que quizá no es para eso esta mesa, pero sí me parece que sería interesante poder vincularnos desde otros sitios y no desde esos sitios en donde rápidamente creemos que al mirar sabemos con quién estamos enfrente. Me parece que no es así. Ya me callo. Laura, ¿quieres continuar? Ay, sí, tantito que está mi perra ladrando, pero tantito que se me cayó literal el internet. Y pues ya escuchando un poquito lo que acabó diciendo Vanessa y lo que estabas tú comentando, yo insisto, a mí me queda esta reflexión que tiene que ver mucho con todo lo que aportan los feminismos, porque sí suscribo esa idea, justo era donde iba antes de caerme, que hay que reconocer toda esta diversidad ideológico y teórica que tenemos ahorita con los diversos feminismos que hay en nuestro país. Y entonces, tampoco quitar del renglón que sí hay un tema serio que tiene que ver con la trata y que no tiene que ver con el derecho a decidir, y que ahí sin ánimos, porque suscribo totalmente lo que está diciendo Vane, sin ánimos de ser esta omnipotente y omnipresente persona que viene a decirle a todo el mundo, no, es que también vean que hay que salvar, y entonces, per se para todos soy abolicionista. Sí tenemos que reconocer que es un problema que tiene aristas pavorosas en este país. Y en ese sentido, insisto, a mí me parece que es justo con el feminismo interseccional y con todo este reconocimiento de las diversidades sexogenéricas como lo podemos hacer. Y en ese sentido, creo que el reto, o uno de los principales retos desde los feminismos, justo está en ver cómo empezamos a converger estas ideas, a seguir en el diálogo, porque me parece que es un diálogo que es necesario, que no podemos presentarnos en ningún espacio a decir, esta es la neta y es inamovible. Y en ese sentido, creo que es ahora el momento de empezar a generar espacios con un montonal de gentes, y sí nos van a llegar las gentes que no nos van a estar diciendo salud cuando no tienen el uso de la voz, que nos van a estar diciendo casi así, ¿no? Pero que también es importante que escuchemos a esa gente, porque viene y tiene que ver con la pregunta que lanzabas en un inicio, Gloria. ¿Por qué hay estas posturas así de dicotómicas, de alejadas? Pues porque no sabemos escuchar. Y también eso tiene que ver con una formación, tiene que ver hasta con todo lo que hemos trabajado por todo lo largo de nuestra experiencia como mujeres feministas, en nuestra profesión, etcétera, de cómo hemos tenido toda esta bola de broncas para ser, como me decía una gran compañera, fuerte con el problema y suaves con las personas. Los feminismos, ahí es donde nos está ganando la víscera. Y eso también hay que reconocerlo. Y también este otro tema del respeto a la diferencia, muchas de repente se nos va, de repente como que nos gana justo este tema visceral que viene aquí desde la panza y todo este asunto, y creo que son de los retos. Yo ya empiezo a ubicar que esos son donde tenemos que tener un trabajo constante, en donde no nos podemos bajar la guardia, y sí tenemos que empezar a trabajarnos y después a trabajar con las pares. Ya, me callo. Julia, ¿cómo vas? No, pues coincido un montón, y yo un poco quería comentar porque como ya no estamos en el Facebook, entonces mi WhatsApp está ahí vibrando con cuestionamientos, ¿no? Entonces alguien ponía, ¿no? Es que es volvernos sujetas de la reproducción capitalista y demás, ¿no? Y de además perpetuar estas prácticas de la sexualidad hegemónica y donde los cuerpos son propiedad de uso para los hombres. Un montón de estas cosas que son las que escuchamos, ¿no? Normalmente, públicamente, porque además yo algo que decía al principio, ¿no? Como a quienes no pensamos como la
no sé si sea la mayoría, pero hablamos poco, ¿no? O sea, por no confrontar, por no entrar en disputas, por no... Entonces tratamos de moderarnos, nos cuidamos y cuidamos dónde decirlo y tal. Pero yo lo que decía es que no podemos con una imposición como es la prohibición absoluta, además acá sí lo digo como desde abogada que soy, la prohibición está demostrado en cualquier cosa que es la peor práctica. Es la más sencilla para el Estado, la más barata para los gobiernos, la más fácil para las autoridades y la que genera lo que ya decía Natalia, criminalización, persecución, marginación, ¿no? Y que empuja además a quienes se dedican al trabajo sexual a realizarlo en condiciones de mayor riesgo, ¿no? Y entonces, yo lo que digo es, ok, suponiendo sin conceder, ¿no? Que efectivamente la prostitución reproduzca esta situación de la sexualidad hegemónica y dominante de lo masculino sobre los cuerpos feminizados, eso no se va a acabar prohibiendo, eso no se va a acabar criminalizando y tampoco la trata la vamos a poder reducir con este tipo de políticas. Y es un trabajo que tiene que ver con un montón de esferas en donde todas tendríamos que estar trabajando, en donde todas las entidades del Estado tendrían que estar involucradas para trabajar la agencia, la autonomía, la educación integral en sexualidad desde primera infancia, la protección. Lo que yo he escuchado de compañeras trabajadoras sexuales, por ejemplo, es en muchos de los casos situaciones de abuso y violencia desde los hogares, ¿no? Y que en muchos casos las llevan a la calle y estando en la calle, la opción de muchas ha sido el trabajo sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esas condiciones? ¿Cómo cambiamos el tema de la explotación? Cuando una trabajadora sexual te dice, yo en mi casa les digo que voy a trabajar a una fábrica como obrera, ¿no? Pero cuando yo estuve trabajando en una tienda en el centro histórico, estaba 8 horas de pie, estaba expuesta a un montón de acoso de todo tipo, ¿no? Y ganaba una quinta parte de lo que gano ahora en 5 horas. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien en esa condición? No, lo que tú haces está perpetuando el sistema patriarcal. Yo me quedo muda. O sea, no hay manera, no hay manera. Entonces, esa es como mi posición, ¿no? Efectivamente podemos, desde la teoría, pensar en estas cosas buenas y malas, ¿no? Pero tenemos que llevar a la práctica a que todas las personas, sin distinción de profesión, puedan ejercer lo que sea que quieran hacer en las mejores condiciones. Y donde el Estado, además, sea quien garantice el ejercicio de los derechos de las personas y no quien las persiga, las criminalice, las explote, ¿no? O sea, ese es como mi utopía, ¿no? Desde mi feminismo, esa es mi utopía. Una cosa que a mí me ha llamado la atención también es que en los encuentros feministas, donde cada vez más participan también compañeras trabajadoras sexuales, yo lo que me doy cuenta es la reflexión crítica que ellas han desarrollado, su acercamiento también a las propuestas y a la teoría feminista, y eso a mí me llama mucho la atención. Yo he visto confrontaciones muy fuertes en algunos espacios y de pronto cuando escucho que dice, yo estoy, una trabajadora sexual que decía, compañeras, yo estoy aquí porque estoy comprometida con la libre decisión para todas las mujeres, con la libre decisión sobre sus cuerpos y que cada quien pueda hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, algo que el feminismo ha venido defendiendo durante tanto tiempo. Y entonces pregunta, ¿pero los cuerpos de quién? ¿Cuáles son los cuerpos que tienen ese derecho? ¿No? Y eso a mí me llamó mucho la atención porque entonces se hizo un silencio en la sala de que, ¿y ahora de qué estamos hablando? ¿No? Porque de pronto como que todo el mundo pensando que esta compañera iba, bueno, que sí tiene una postura clara con respecto al aborto, pero que
pareciera que su discurso iba por ahí, pero cuando ella cuestiona si ellas tienen derechos sobre su cuerpo, entonces como que, y eso ha pasado también con las chicas trans, en algunos espacios, es decir, bueno, ¿quién tiene derechos sobre su cuerpo? Entonces esas reflexiones que de pronto nos confrontan, como han sido también los discursos de las mujeres negras, ¿no? Y las afrodescendientes en nuestra región, que también retoman nuestro mismo discurso y le dan la vuelta para decir, bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿Los derechos de quién? ¿No? Y entonces, pues eso sobre todo nos deja sin palabras porque precisamente desde un feminismo hegemónico, voy a decir, yo, por ejemplo, urbana, clase media, vinculada con la academia, metida en el movimiento durante tanto tiempo, pues de pronto no es cierto que tengo esa mirada interseccional de la que han estado ustedes mencionando en varias ocasiones. Hablamos mucho de la importancia de la interseccionalidad, pero conocemos muy poco del feminismo negro, del feminismo de las trabajadoras sexuales, del feminismo indígena, y muchas veces se les ha descalificado. Cuando ellas defienden su visión feminista, entonces decimos, ah, no, eso no es feminismo, ¿no? Entonces el único feminismo es el que vale el mío. Entonces eso me parece también que ha sido discusiones muy interesantes que nos hemos confrontado en los encuentros feministas sobre todo. Y que nos hace falta precisamente esto que decían, las conversaciones colectivas. Porque yo lo que miro de pronto también es que los encuentros feministas cada vez participan diferentes sectores, los distintos feminismos están ahí, pero de pronto son como sesiones de las indígenas, de las negras, las lesbianas, las trabajadoras sexuales, y no hay ese tejido, ¿no? Que nos permite escucharnos, cuestionarnos. Y como esto que les digo, las trabajadoras sexuales sobre todo, y algunas chicas trans, yo las he visto como muy sagaces de irse a plantar en los otros espacios y hacer estas preguntas, de las que hablaba yo al principio, ¿no? Y entonces descolocarnos del lugar cómodo en el que estamos, porque ya somos las que sabemos, como decían al principio, las que tenemos la verdad. Laura. Gracias, Gloria. Y en ese sentido era también lo que comentaba hace un rato, ¿no? Revisarnos hasta ontológicamente desde la raíz, como para ver si podemos seguir teniendo este diálogo constructivo que no acapare. Y entonces, escuchándote, me viene como esta idea a la cabeza, ¿no? Creo que también es importante, reconociendo la gran diversidad que tenemos de posturas y de ideologías dentro de los feminismos, a mí me parece que sí es bien importante y vamos a seguir o tenemos que seguir construyendo los espacios para lograrlo, esta parte de revisar y justo de resignificar qué y desde dónde estamos nosotras y nosotros diciendo que estamos reproduciendo el sistema patriarcal. Eso a mí me parece que es elemental. Tenemos que volver a revisar, después de toda esta experiencia feminista, desde dónde estamos nosotras teniendo esa postura de decir, esto está reproduciendo el sistema patriarcal. Pasa por un lugar ontológico en la vida, pasa por la historia de vida, por la clase social, por la raza, por etcétera, etcétera. La edad también, que es muy importante. A mí me llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres jóvenes en cuanto a los nuevos feminismos, estas nuevas posturas, en donde hablan desde un montonal de lugares, de espacios. Entonces, creo que también hay que darnos tiempo primero nosotras, pero después construirlo en colectivo. Todo esto que tiene que ver con ¿qué estamos diciendo cuando estamos hablando de, estamos reproduciendo el sistema patriarcal? Ahí lo dejo. ¿Por dónde vamos, Vanessa? Me quedé pensando porque... Te vi con una cara así de... No, estaba tratando de pensar en eso que decía Olivia, porque
No lo dice explícitamente y no quiero poner palabras en su boca, pero no sé si estaba tratando de decirnos que el trabajo sexual era como reproducir el sistema patriarcal. Y ahí pues me parece que de alguna manera habría que ir pensando, complejiza las cosas, ¿no? Porque cuando no, o cómo haces para no, y seguro que hay manera de no hacerlo, ¿no? Yo creo que sí la hay, y que sí hay formas de vincularse para no hacerlo. Pero no, bueno, es una cosa personal, ¿no? No me parece que sea un lugar justo para el trabajo sexual ese. Porque de alguna manera lo que se hace con esa afirmación es como llevarlo a la criminalización, a este lugar en donde para las feministas todo lo que sea patriarcal es negativo, ¿no? Tiene un juicio de valor. Nos la pasamos haciendo juicios de valor al final. Y bueno, el sistema patriarcal es un sistema en el que vivimos todas y todos, todes, y pues bueno, tendríamos que buscar unas nuevas maneras de relacionarnos. Evidentemente que sí, yo por supuesto que sí lo creo, pero ¿qué trabajo no reproduce ese sistema? ¿Qué trabajo no tiene la brutalidad y la violencia de la que Sayak Valencia habla en Capitalismo War? ¿No? O sea, ¿qué trabajo no pasa por allí? A mí me parece que mucho más ahora en el que el mundo está como viviendo los fenómenos que está viviendo. En todos los sentidos, en donde el crimen organizado tiene el poder que tiene por sobre las instituciones, en donde no podamos confiar en instituciones de justicia, en reparación de daños, en donde existe México en un mundo y México tiene a 11 mujeres que todos los días son asesinadas por crímenes de odio por el simple hecho de ser mujeres. Y no hablemos de los crímenes de las mujeres trans, de las mujeres migrantes. O sea, yo creo que tratar de hacer una crítica del trabajo sexual a partir del sistema patriarcal, pues me parece a mí particularmente que es algo que no nos ayuda. Y creo que también nos lleva como a buscar penalizarlo otra vez, ¿no? Y yo creo que penalizar, esa es mi postura, cualquier cosa, en términos generales, penalizar para erradicar el comercio sexual en particular, lo que hace es vulnerar más, no hace otra cosa. Lo que hace es criminalizar y no ha sido jamás la criminalización una solución o una alternativa para ninguna de las problemáticas sociales. Entonces, pues yo lo veo así. También veo que al victimizar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales y les trabajadores sexuales, pues también lo que estamos haciendo es aumentar el estigma, aumentar la exclusión, aumentar la marginación social. Y es verdad que, bueno, o sea, también digo, quizá Natalia nos puede contar un poco más, pero sí es cierto que los y les trabajadores sexuales, pues viven en unas condiciones que en relación a otros tipos de trabajo sí tienen bastante marginación, porque están muy desprotegidos, están muy estigmatizadas, están como con muy poco apoyo en algún lugar, ¿no? Apoyo yo no sé si lo mejor sea regularizar o no regularizar, eso habría que preguntárselo a ellas y ellos, pero lo que sí sé es que mucho de lo que comparten las compañeras trabajadoras sexuales es que sus condiciones de trabajo son trabajos en donde se exponen mucho y tienen pocas protecciones. Entonces, pues bueno, ahí no sé, ahí hay otro ámbito como para compartir en el que creo que esa situación es así también por cómo hemos colocado al trabajo sexual dentro de este sistema capitalista, ¿no? Natalia, por alusiones. Uy, bueno, se ha comentado mucho.
La verdad, hoy vengo en un modo muy tranquila, la verdad. Han sido como días difíciles, Gloria lo sabe, han sido días difíciles de violencia y feminicidios a mujeres trans, a nuestras hermanas en México. Pero creo que una de las cosas que yo me empiezo a dar cuenta es que estoy cansada. Francamente estoy cansada de que se debata sobre mi existencia. Se debata si soy o no soy mujer, si se debata si mi trabajo es o no es un trabajo. Y aparte de eso, se deposita esta culpa que creo que, como bien señala Vanessa, indica o orilla a condiciones de criminalización, de clandestinidad, de acoso, de hostigamiento, pero también en el público, ¿no? Como esta parte de que no solo tu trabajo no lo reconocemos como trabajo, sino que también es una culpa que tú tienes que llevar y es una culpa también muy justamente desde los feminismos, sobre todo los feminismos que se dicen radicales y abolicionistas o críticas de género, pues están reproduciendo, ¿no? Digamos, estás contribuyendo al sistema patriarcal. Y eso me parece peligroso, porque una vez más, las putas, las travestis, las racializadas, las negras, las migrantes, las centroamericanas, somos quienes terminamos siendo el chivo expiatorio, ¿no? Las chivas expiatorias en estas discusiones. Y yo creo que también tendríamos que cuestionarnos esa parte de la prostitución académica, ¿eh? A mí me parece que la prostitución académica dentro de los estudios en torno al trabajo sexual es algo que se da de manera permanente. Y tiene que ver con esta visión colonizadora y extractivista de nuestras vivencias y nuestros testimonios. Yo no les quiero contar ni enumerar la cantidad de personas, de estudiantes de doctorado, de licenciatura, de posgrado, de feministas que se han acercado a lo largo de estos 15 años desde que inicié mi transición a hablar sobre mis experiencias, a escribir sus tesis, sus estudios de grado, a hacerme entrevistas, a platicar y después desaparecen totalmente. Para mí eso es una prostitución académica, extraer todo, incluso ese dolor y esas experiencias y ese conocimiento, porque también desde dónde opera la construcción del conocimiento. Pensamos que el conocimiento se genera en la academia, en los espacios educativos, en las instituciones, pero yo creo que el conocimiento también se genera en las calles, también se genera en el trabajo comunitario. Y yo desde ahí creo que por eso es muy importante mirar desde los feminismos interseccionales esta perspectiva comunitaria, acompañar a las hermanas trans, a las trabajadoras sexuales, a las compañeras que están en calle, a las compañeras que viven con VIH, a las compañeras que tienen una situación migratoria irregular, desde la experiencia que nosotras hemos adquirido en las organizaciones de la sociedad civil, han sido otras putas, otras travestis, otras negras, otras racializadas, quienes han acompañado a estas hermanas. Creo que lo que sucedió último pues una respuesta increíble por parte de sociedad civil, pero sobre todo desde los feminismos comunitarios, ¿no? Esos feminismos que se acercan a las poblaciones, que hablan, que dialogan, que escuchan, pero no desde esta posición jerárquica, intransigente, de superioridad ética y moral, sino que escuchan y acompañan y también respetan las decisiones de las y los trabajadores sexuales. Desde estas posiciones no salvacionistas, sino más bien de acompañar de alguna manera. Y creo que eso es algo que dentro de los estudios de la academia tenemos que empezar a mirar de otra forma, ¿no? Cómo miramos los objetos de estudio, ¿no? Cómo objetivizamos a los sujetos y a las poblaciones, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase que dijo nuestra querida Georgina Orellano, una compañera de AMAR en Argentina, de la Asociación Mexicana de
meretrices de la Argentina, que comentaba y detonaba una pregunta. ¿Qué se siente que tu objeto de estudio devenga en sujeto político? Y eso es algo que nos rompe totalmente, ¿no? Porque crecimos con esta idea que la única forma en que se puede hacer conocimiento, que la única forma en la que se puede cambiar realidades es a través de estos estudios, pero estos estudios etnográficos de observación participante, pero que terminan siendo colonizadores y extractivistas, terminan siendo transitorios y terminan no mirando toda la realidad compleja y sobre todo no cambiando realidades. Yo les comparto de alguna manera lo que nosotras hacemos desde la organización, que es que cada vez que una persona se quiera acercar con nuestras hermanas trans migrantes, con nuestras hermanas trans trabajadoras sexuales, tienen que hacer un acto retributivo. Y retributivo no necesariamente es en términos económicos, sino también puede ser a través de trabajo comunitario, de horas de voluntariado, de llevar comida, alimentos, preservativos, insumos que les pueden ayudar a las compañeras. Que también eso permite que ellos y ellas conozcan esas otras realidades de las que hablamos, ¿no? Que de alguna manera nos quitemos ese sesgo que a veces se queda en lo discursivo, ¿no? Del concepto de interseccionalidad y tratamos de aplicarlo en nuestros estudios de escritorio, pero pocas veces lo llevamos a la experiencia comunitaria. Entonces creo que es muy importante eso, por supuesto, y también reconocer que la política pública de la Ciudad de México ha reconocido el trabajo sexual como un trabajo. Desafortunadamente no está regularizado, no hay derechos laborales, no hay derechos en seguridad social, en servicios médicos, en servicios de crédito, hipotecarios para las y los trabajadores sexuales, y es una deuda histórica que el Estado tiene con estas poblaciones, también la tiene con las mujeres trans. El día de hoy nos despertamos con una noticia muy bella, que fue que por decreto presidencial en Argentina se logró una iniciativa a nivel federal que obliga a las instituciones de gobierno a destinar un 1% de cupo laboral para las personas trans. Es decir, un 1% tiene que ser ocupado por personas travesti, transgénero, transexuales, trans o de una identidad no normativa. Y esas justamente son los esfuerzos que hacemos y que articulamos desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la perspectiva comunitaria, porque somos quienes conocemos a las poblaciones, somos quienes tenemos de primera mano las necesidades de nuestras y nuestros hermanos. Entonces creo que un ejemplo como ese, como tan potente como el de la Argentina, también se puede traspolar aquí en México. Me parece que aquí en México hay mucho material, hay una gran cantidad de colectivas, de organizaciones transfeministas, feminismos interseccionales, internacionales también, y feminismos de trabajadoras sexuales, de putas, que desde la sororidad, como decimos nosotras, desde esta sororidad, pues accionamos con estas poblaciones, salimos a las calles a comadrear con ellas, nos echamos una caguama, a veces entre nosotras mismas, nos fumamos un porro, estamos ahí al pendiente, estamos acompañando, y que también creo que es importante reconocer a las aliadas, ¿no? Dentro de espacios, generar discursos transodiantes, tanto ante discursos putofóbicos, porque esa es mera putofobia y puto odio, el hecho de juzgar a las y los trabajadores sexuales desde estas perspectivas punitivistas y castigadoras. Hemos articulado esfuerzos también con compañeras aliadas, ¿no? Con feministas aliadas que están dispuestas a poner cuerpo con nosotras, que están dispuestas a acompañar. Y creo que esos son los esfuerzos que también podemos recuperar, ¿no? De qué manera podemos articular quizás organizaciones que hacen acompañamiento legal o jurídico especializado para trabajadoras sexuales, ¿no? Para mujeres que viven violencia intrafamiliar, que viven violencia económica o que viven algún tipo de violencia dentro de sus contextos locales, ¿no? Creo que justamente esos esfuerzos nos pueden ayudar a
a tratar de mitigar estos discursos transodiantes, estos discursos abolicionistas que en este momento están tratando de fragmentar a los diferentes feminismos, pero creo que, digamos, abonando a una frase muy trillada, pues somos más las buenas, ¿no? Y somos más las que queremos trabajar conjuntamente, las queremos articular y conocer no desde el tutelaje, no desde el salvacionismo y el rescatismo, sino desde mirar de otras formas a los compañeros trabajadoras y trabajadores sexuales. Muchas gracias, Natalia. Yo quisiera que fuéramos cerrando, para que tuviéramos 2 minutos cada quien para decir cuáles son sus conclusiones, qué se llevan de esta reunión. Me parece que el feminismo tiene muchas tareas pendientes, que tenemos todavía muchas reflexiones que desarrollar, regresar a los espacios, ¿cómo se llamaban, Vanessa? Los grupos de reflexión, regresar a los grupos de reflexión y que desde ahí pudiéramos otra vez darle la vuelta al análisis sobre la realidad que estamos enfrentando. Julia, dinos, ¿qué te llevas de este conversatorio? No, pues me llevo un montón de tarea, ¿no? Pero sobre todo, o sea, me encanta escuchar a Natalia y a todas las trabajadoras sexuales cuando en muchos foros me ha tocado. Me acuerdo que en el encuentro de mujeres que luchan, que organizaron las mujeres zapatistas, el primero, había una enorme cantidad de compañeras, sobre todo del Cono Sur, que venían con la postura radical abolicionista, pero me encantó como en cada mesa en donde eso se discutía, llegaba una trabajadora sexual y les decía, a ver, compañeras, ¿no? O sea, así con todo esto que Natalia nos ha compartido, y entonces, bueno, no había manera, ¿no? O sea, no había posibilidad de rebatir con nada, con ningún argumento teórico, ni con ninguna postura antipatriarcal y anticapitalista, lo que una trabajadora desde su vivencia está diciendo. Entonces, yo lo que me llevo es esta necesidad de escucharnos más, de escucharlas más, no me he perdido en toda esta pandemia cualquier webinario, foro, espacio que han organizado las organizaciones de trabajadoras y las instituciones, incluso el COPRED acá en la Ciudad de México, ¿no? Porque me interesa mucho escucharlas, porque me interesa mucho justo escuchar esos argumentos que a mí me ayuden desde la postura en la que estoy, desde más bien la posición en la que estoy institucional, a dialogar con mis compañeras que tienen esta otra postura tan dura y a tratar de sensibilizarlas, no convencerlas, pero sí sensibilizarlas de que necesitamos construir otros mundos y no podemos construir otros mundos si nos montamos en el monolito de nuestro purismo y de nuestra filosofía de vida, si así lo queremos decir. Entonces, pues nada, solamente agradecer, por supuesto, a la Fundación Arcoíris por atreverse, por invitarnos, a Natalia por aceptar también echar chala acá con nosotras, que somos comadres de hace mucho tiempo, y pues invitarla a que se siga sumando, bueno, que en lo personal a mí me pueda contar como una de sus aliadas, y me encantaría que fuera mi amiga, además, ¿no? Después de esto de la marcha de las putas, yo creí que ya el feminismo había salido del cascarón y que estábamos ya dispuestas a salir a defender el trabajo sexual, entre otras muchas cosas que nos causaban debate, y me ha dado mucha tristeza en los últimos meses o años, sobre todo, ver que, como decía Vanessa, no sé, como que hay una cosa como de regresión. Entonces, pues nada, yo creo que hay mucho todavía por delante y que hay que tejer puentes, tejer diálogos, tejer alianzas, así sea un poco de contracorriente. Gracias. Perfecto. Vanessa, ¿tú qué te llevas de estos diálogos?
Bueno, yo fundamentalmente me llevo gratitud. Les agradezco muchísimo a todas, sobre todo a Natalia, que me parece la voz central y la voz que tendremos que escuchar. A ella y a las compañeras y compañeros que viven el trabajo sexual. Creo que nos tendríamos que detener ahí y desde allí, pues, justo buscar estas alianzas. También creo que otra de las reflexiones que podríamos hacer tiene que ver con, pues, desde dónde hablamos las feministas cuando hablamos, ¿no? Y qué decimos y cuánto nos colocamos en sitios de poder sin cuestionarnos un poquito, ¿no? Yo estoy un poco harta, la verdad. Natalia o alguien, no sé quién decía que estaba cansada, yo también estoy cansada. Y estoy cansada de la imposibilidad de darnos la mano, como de acercarnos y como de tratar de hacer de verdad un solo cuerpo, si esa metáfora nos sirve. Un solo cuerpo que tiene distintas partes y que todas son diversas. O quizá un tejido con muchos colores sería más atinado, ¿no? Para no tener tantas mezcolanzas y que cada una tenga su propia identidad y su lugar como en el que se sienta confortable. Estoy cansada de eso y sin embargo también, al menos por aquí, por Quintana Roo, lo que se ha podido vivir es que hay la posibilidad de ir haciendo como nuevos tejidos y tendiendo lazos entre unas y otras. ¿Y por qué lo digo? Porque también creo que las feministas sí tenemos un trabajo político que no claudica y que ese trabajo político es un trabajo muy importante que hay que continuar y que me parece realmente lamentable que estemos peleándonos entre nosotras. Pero la verdad es que yo sí seguiré peleándome con las TERFs, por ejemplo, y no las soporto. Hay algo en donde no puedo. O con las abolicionistas. Y no es que no las soporte, porque a las TERFs sí de plano no las soporto, pero a las abolicionistas, digamos, las logro escuchar a las TERFs también las logro escuchar, ojo, logro escuchar, pero me va generando una sensación me siento profundamente violentada, y miren que yo soy cis, o sea, imagínense, ¿no? Lo que debe sentir una persona trans o una persona trabajadora sexual. Entonces, me da la impresión de que hay algo irreconciliable y me da mucha tristeza eso. Me da mucha tristeza como no poder acercarse a la otredad. Me da mucha tristeza tener la necesidad de siempre excluir a un otro para poder hacer masa, ¿no? Ya sé que me estoy poniendo freudiana, pero es un fenómeno social que sucede todo el tiempo, ¿no? Esto que Freud nos cuenta en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, parecería que para lograr tener una masa hay que excluir a una otredad. Y es muy triste que sigamos con tan pocas reflexiones en torno a ello, ¿no? Reflexiones que nos cuestionen a nosotras mismas. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho y las abrazo fuerte, aunque a la distancia. Y vengan a Cancún, por favor, que sí tienen aquí su casa, ¿eh? Eso sí. Olivia, ¿qué te llevas de este diálogo? Pues igual que Julia, igual que Vanessa, un montonal de tareas, muchísimas reflexiones que tienen que ver justo con esta parte que celebro que la hayas puesto sobre la mesa, querida Natalia, todo lo que tiene que ver con este huachicoleo académico en todos los temas, hasta de ciencias exactas y demás. Creo que esa debe de ser una siguiente reunión, la propongo de verdad, porque yo ahí tengo también muchísima experiencia, porque he colaborado con muchas y muchos académicos y la verdad sí te das cuenta de que el huachicoleo intelectual está bien cañón y sobre todo esta falta de respeto y de empatía hacia los famosos, según las y los académicos, objetos de estudio, ¿no? Y entonces, como tarea,
insisto, yo sí creo que hay que resignificar lo que nosotras estamos entendiendo para ver si es lo que le da respuesta justo a eso que muchas personas critican. Yo no me refería propiamente a que hay que resignificar o revisar si el trabajo sexual reproduce o no el tema que tiene que ver con el sistema patriarcal. Me refería que justo esas minucias, eso que nosotras sentimos, qué tanto está en efecto dándonos como ruido, dándonos como este sentido de volvernos abolicionistas y que no hay más allá de nuestras narices y quien esté en contra mía también tiene que ser pisoteada y entonces revictimizo, justamente eso, revictimizo algo que para mí es un problema súper complejo, no un problema, es un fenómeno muy complejo y que yo creo que estos espacios, Gloria, compañeras, son justo los que van haciendo la diferencia para seguir reconociéndonos en estas otredades maravillosas de las que habla Vanessa. Y entonces las abrazo desde aquí, las extraño un montón. Era bonito vernos, aunque sea en el encuentro feminista, encontrarnos en el estacionamiento, Gloria, la última vez que nos abrazamos fue ahí. Natalia, yo también quiero que seas mi amiga, porque aparte también yo amo las caguamas. Entonces ya tenemos un montonal de cosas en común. Me da mucho gusto conocerte, te agradezco horrores el tiempo que nos estás dedicando y todo lo que nos transmitiste, enseñaste y demás. Y pues sigamos, compañeras, y ojalá que podamos incluir a más gente, ojalá que la próxima sí ya nos vean en vivo. Muchas gracias a todas, de verdad muchas gracias, las amo, las abrazo y gracias, gracias. ¿Y tú, Natalia? ¿Qué te llevas hoy? Bueno, me llevo mucho amor, mucho cariño de parte de Julia, de Vanessa, de Laura. Me llevo muchas reflexiones respecto a cómo miran y cuál es la visión que tienen las personas que no ejercen el trabajo sexual desde los feminismos. Y compartirle a Vanessa que yo también estoy cansada. Estoy cansada de todas estas estructuras que incluso pareciera que adentro de los feminismos estamos seguras, pero que resulta que no, que estamos en constante debate sobre nuestras existencias y sobre nuestra autonomía corporal, pero también estoy motivada, y estoy motivada porque me motivan las historias de cada una de mis hermanas trans, de cada una de mis hermanas cis que están paradas en una esquina, que trabajan en las diferentes zonas de trabajo sexual en la Ciudad de México y en el mundo, aquellas que trabajan en webcam, aquellos compañeros que trabajan en el centro, porque sé que sus historias son historias que importan. Sus historias no son historias de éxito o de fracaso, porque el éxito es justamente esa mirada capitalista que nos dijo que hay buenas historias y malas historias. Nuestras historias son historias de resiliencia, de resignificación, de fortaleza. Si hay alguien a quien yo le he aprendido la palabra resiliencia, es a las mujeres trans, trabajadoras sexuales e inmigrantes. A ellas todo el amor, a ellas toda la fuerza, y concluir con que en un mundo que insiste que las mujeres trans no somos mujeres, en un mundo que insiste que las mujeres con pene no somos mujeres deseables, que no somos merecedoras de amor, en un mundo donde la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años, en un mundo donde las trabajadoras sexuales, más del 50% de las mujeres trans asesinadas ejercen el oficio de trabajo sexual, en un mundo donde no se reconocen los feminicidios a trabajadoras sexuales, en un mundo donde los derechos laborales, de salud, donde el Estado no reconoce el trabajo de las y los trabajadores sexuales, en un mundo donde nos dijeron que éramos cuerpos equivocados, no hay nada más radical que amar a una mujer trans y amar a una trabajadora sexual. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todas por su participación. Yo quisiera solamente cerrar también diciendo que
esto que han estado señalando, decir que estamos libres o que nosotras no estamos reproduciendo el patriarcado, me parece también de suma arrogancia. Nosotras somos parte de este sistema y somos racistas y somos sexistas y somos homofóbicas en distintos momentos. Realmente recuerdo una analogía que decía es que nadar contra la corriente cansa. Y cuando nos cansamos, ahí vamos con el sistema otra vez. O sea, realmente creo que sí, que es cansado, pero que tenemos que mantener esa mirada vigilante sobre cada una de nosotras mismas, sobre cómo reproducimos el sistema y lo que tenemos que estar vigilando siempre para salir de esa corriente que nos arrastra, ¿no? Entonces, no estamos libres de eso, reconozcámoslo y luchemos cada una de nosotras para no reproducirlo desde nuestra postura. Y la otra cosa que quisiera decir es que tenemos que reconocer que las palabras hieren y que justo como decían, todo esto que decimos, que dicen sobre las trabajadoras sexuales, sobre las personas trans, sobre las migrantes, sobre las empleadas domésticas, reflexionemos. Nuestro discurso, nuestra palabra hiere la vida, la integridad, la felicidad de esas personas. Entonces yo creo que tendríamos que tener más cuidado con los discursos que estamos lanzando y si realmente estamos en pro de la transformación de este mundo, pues es la transformación precisamente para que haya cabida para todas las personas, para que todas las personas tengamos los derechos cubiertos y respetados. Yo creo que no podemos perder la mira de para dónde vamos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por sus participaciones, por sus reflexiones y tengo confianza de que no va a ser la última vez. Natalia. Solo para cerrar este maravilloso conversatorio de Fundación Arcoíris, comentarles que pues las trabajadoras sexuales y las mujeres trans seguimos aquí resistiendo y si hay alguien dentro de las personas que nos están escuchando que quieran apoyar de alguna forma a las mujeres trans migrantes, a las trabajadoras sexuales de la tercera edad, a las mujeres que en este momento de pandemia la están pasando muy mal, pues pueden contactarse con nosotras. A mí me encuentran como Natalia Lane y encuentran el Centro de Apoyo a las Identidades Trans con una maravillosa colecta que se llama Haciendo Calle, que es lo que hacemos todos los días varias de las organizaciones de base comunitaria que estamos aquí, varias de las compañeras feministas. Hacer Calle es una iniciativa que trata de apoyar a las compañeras trabajadoras sexuales de todo tipo, desde mujeres de la tercera edad hasta mujeres migrantes, a través de despensas, de pequeños apoyos económicos, de donaciones. Entonces, si alguien está interesado en contribuir en esta causa, pues pueden acercarse a nuestras redes sociales y nos encuentran como Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Muchas gracias por el espacio y las abrazo mucho, hermanas. Acerquémonos a las trabajadoras sexuales, conozcámoslas mejor para que tengamos una mejor opinión más fundamentada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima, queridas. Salud. Salud. Salud, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Abracísimos. Hasta luego. Gracias a todas. Es el primero de varios. Sí, cómo no. Chao. Chao.